Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Marlene. Buen día. Algunos ya me conocen. Trabajo en telesecundaria y el día de hoy, pues para abonarle un poquito más al tema que hemos estado escuchando a lo largo de la mañana, pues quiero hacer una reflexión. Pienso que mi formación docente ha sido forjada bajo una visión historicista, más que relativista. Y ahorita les explico por qué. Y es que en la normal superior, en el periodo en el que yo me formé, que fue del 98 al 2002, o sea, ya hace casi 2 décadas de distancia, pues aún se enseñaba con el cuaderno y apuntes en mano. O sea, mis maestros aún utilizaban los mismos apuntes que habían utilizado con la generación anterior y la generación anterior y también la anterior y así. Y pues nos formaron con un programa de estudios que ya no estaba vigente desde antes del 93 y pues nosotros entramos al 98. Entonces las formas, el pensamiento con el que se regían los docentes de aquel entonces pues realmente nos hizo que nosotros fuéramos más historicistas, en el que no concibiéramos esa idea de que el otro podía tener otra forma de pensar, que no se encajonara, que no fuera todo tan cuadrado. Entonces, pues con el pasar del tiempo y el ir buscando otros caminos, otros medios de formación, pues me fueron llevando a que me diera cuenta que la vida no tenía por qué ser tan historicista, tenía que ser un poco más relativista para poder darle sentido a lo que realmente yo estaba haciendo. Entonces, ver que esta situación pues como que no me acababa de convencer, hizo que fuera dándome cuenta de muchas circunstancias, muchas situaciones que no se alcanzan a mirar. Toda la carrera, toda la formación docente, todo lo que hacemos a veces en la escuela es muy limitado con lo que nos tenemos que enfrentar. Chiapas es un estado con una gran diversidad de cultura, de pensamientos, incluso cuando trabajamos o estamos en ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, que son espacios un poco más urbanos, incluso entre ellos mismos tienen vocablos, formas de expresión, de pensamiento, de ver a la escuela de una manera diferente. Y cuanto más cuando nos vamos a las comunidades indígenas, Chiapas tiene un montón de etnias y variantes, incluso hasta dentro de las mismas etnias hay la lengua varía, o sea, hay una gran diversidad de significados de la misma cosa. Entonces, eso es lo que hace que para nosotros Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Vicente Rola Solís. Soy docente de educación media superior. El cargo que ocupo es orientador escolar en el municipio de Ecotepec. Es el plantel 52 de Ecotepec, perteneciente al subsistema del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Bien, hablemos de un tema que en lo particular me preocupa, ¿no? Es algo como de saber qué es lo que está pasando, cómo ha trascendido o afectado la cuestión de la interculturalización con la migración y la modernidad, ¿no? Y la posmodernidad también. De alguna manera, Ocotepec es un municipio muy amplio en la cuestión cultural, tiene una lengua madre que es el zoque, eh, tienen comunidades que siguen con ciertos ritos, con tradiciones, con la cultura, el baile, la música, son grandes artesanos en la canasta. Sin embargo, todo esto en la cuestión cultural, y si hablamos de una pequeña descripción, pues que ya le acabo de comentar, ha tenido sus afectaciones con esta posmodernidad a la que nos estamos afrontando, ¿no? Y uno de los fenómenos que también ha trascendido o ha hecho que este fenómeno sea cambiante es la migración, ¿no? La migración de alguna manera que también es corriente o parte de la posmodernidad del capitalismo, de la búsqueda de la canasta básica en las familias, en los hogares de Ocotepec, porque cabe recalcar que Ocotepec es un municipio de alta marginación social y económica y que ha tenido severos problemas con esto.
Y esto ha acarreado pues que incluso haya un bagaje cultural, ¿no? Que haya como una multiculturalización, ¿no? En esta parte de las personas que siguen nativas en la comunidad, como las personas que se van a Estados Unidos, a otros estados de la República, estudiantes que se vienen a la capital, que es Tuxtla Gutiérrez, y profesionistas que llegan a trabajar ahí, entre ellos me incluyo como docente, ¿no? Los médicos, ingenieros que estamos en la comunidad, pues nos involucramos en ella, ¿no? Y de alguna manera como que sembramos una semillita de cambio, ¿no? Que de alguna manera puede cambiar tanto de manera positiva como negativa a la comunidad. Y mucho de esto se ve en las cuestiones de la religión, incluso de la música, ¿no? O sea, ya no hablamos de una música soque tradicional, sino hablamos del ska, del reggae, del rock en español, que incluso esta música que también tiene que ver con mucho con la migración, pues también es algo que la juventud actual pues lo ha innovado. O sea, tenemos grupos de ska en soque, de rock en soque. Tenemos a una chica que se llama Tania, que ha sido una alumna egresada del plantel, que formó su grupo musical, que ha ido a la Ciudad de México y que ha llevado su cultura a otras entidades, ¿no? Que ha dimensionado el soque en otros lugares. Y eso también de alguna manera pues es algo positivo, ¿no? El hecho de la música cambiante, ¿no? Sin embargo, pues existe esta parte de la negación para los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué los adultos mayores? Porque aún están en esa parte de resistirse al cambio, ¿no? De que la posmodernidad llegó a sus hogares, ¿no? A lo mejor toca buscar el concepto de la resiliencia, ¿no? De ser cambiantes sin perder la entidad cultural, ¿no? Sin perder la esencia del soque. Yo considero que como docentes en una parte de la cultura crítica, lo que pretenderíamos es formar a estudiantes, sujetos resilientes y que tengan un sentido de pertenencia a su comunidad, ¿no? Es decir, o sea, soy hablante zoque, soy de Ocotepec, y si estoy en Tuxtla, estoy en España, en México, sigo siendo zoque, no sigo siendo de Ocotepec. Y esa pertenencia que se forme hacia una identidad cultural, ¿no? Y que esta cultura crítica de alguna manera sea eso, ¿no? Que reflexione, que analice sus contextos sin perder su esencia, ¿no? Considero que esto es como lo básico que deberíamos de recuperar en las escuelas, porque es lo que urge, ¿no? En la sociedad. El hecho de no quitarnos esa entidad cultural y abandonarla en el momento que emigramos hacia otro lugar, ¿no? Y yo considero que este análisis, esta reflexión que hago es con base a buscar una sensibilización en esta parte, ¿no? Generar una cultura crítica que genere una identidad o una pertenencia cultural al ser yo un sujeto cultural, pero que no, que estoy dispuesto a vivir en una intercultural, es decir, convivir, respetar con otros, sin embargo, siempre tener mi propio estilo cultural, ¿no? O sea, ser yo en cualquier momento sin perder el respeto a los otros, ¿no? Y aparte, pues, que como estos cambios sociales que ha tenido el capitalismo y la globalización, pues, lejos de erradicar o quitar nuestras lenguas madres, resurjan, ¿no? Que le demos más elementos para que crezcan, para que enaltezcan y para que se conozcan en este cambio social que hemos tenido. Considero que sería esa mi mensaje, ¿no? Hola, muy buenos días. Me presento, soy el maestro Ángel Eduardo Alfaro Martínez, docente activo, actualmente trabajando en el sistema estatal en el municipio de Sabanilla, Chiapas, el rincón y en uno de los rincones de Chiapas. Un contexto totalmente diferente al cual estamos acostumbrados a muchos de nosotros, a las capitales, a los centros normalmente que nosotros conocemos, ¿no? Y bueno, a lo que es la globalización, el capitalismo, la cultura y la política. ¿Cómo transformamos la sociedad? Si nos preguntamos cómo es la transformación con todos estos elementos, podríamos decir que la educación es un factor muy importante en el ámbito capitalista, en el ámbito económico y político. Sin la educación, sin el magisterio, sin los alumnos,
no hay economía, no circularía el transporte, la alimentación, este, y cosas fundamentales que nos rigen en la sociedad. Si nos damos cuenta, ahora actualmente se está viendo, ¿no? Cómo es que el magisterio mueve y promueve la economía aquí en nuestro país. Cuando hay recreo y receso escolar, podemos notar que las movilizaciones en los contextos totalmente bajan, ¿no? Si nos damos cuenta, he observado en la realidad en donde me encuentro en el contexto, pues ya somos uno de los sistemas, ¿sí?, que todavía sigue elaborando en las preparatorias y otras instituciones que quisiera omitir, pues ya se adelantaron en el recreo y en el receso escolar. Y pues, ¿qué observo? Observo que ya hay una disminución en la población, ya no hay circulación, ¿sí? La reducción de comercios pues ha disminuido. Lo que es el transporte igual se ha disminuido y los movimientos durante la mañana y noche han disminuido. ¿Y por qué es esto? Porque el magisterio promueve, no, como repito nuevamente, promueve la economía. ¿Y qué genera esto? Genera que en la sociedad en la que nos encontramos cada uno de nosotros, ¿sí?, sea la forma en que nos represente, es decir, qué relaciones tiene la globalización, el capitalismo y lo más importante, la era digital en el contexto, ¿sí? Podemos decir que la era digital, pues ahora en el siglo XX, pues ha transformado y ha cambiado de una forma gradual, ¿sí?, al sistema en el que nosotros estábamos acostumbrados hace unos años, ¿sí?, y que día a día nos va cambiando más y nos va transformando más, porque hace 1 o 2 años era diferente a como es hoy y no sabemos cómo será de 2 a 3 o a 4 años, ¿sí? La vida cotidiana que nosotros aún llevamos y que aún presentamos con la era digital, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a influir en la vida social, en la vida cultural, en la vida económica y política? Sabemos bien que la cultura en nuestro país es una de las más grandes a nivel mundial, que nos representa como lo que somos y como lo que debemos ser. Pero las culturas en el día de hoy pues ya se están perdiendo. ¿Y por qué se están perdiendo la cultura? La globalización a nivel mundial es un factor muy importante, ¿sí?, que está dañando a nuestra cultura, pero con la era digital, la digitalización es un, sí, es un medio en el cual se supone que debería servir para conocer y aprovechar los recursos que nos está brindando la tecnología, conocer nuevos parámetros, nuevos momentos, nuevas realidades, visualizar, escuchar y sentir, pero le damos un mal empleo. ¿Y cómo viene esto? Desde la forma política, las doctrinas políticas han hecho que nos tengan privatizados, ¿sí?, de la realidad, porque no en todos los lugares, municipios, ejidos, rancherías, comunidades tienen el mismo privilegio que una ciudad. Es decir, vamos a hablar sobre los recursos económicos que manejan la política, ¿sí? La política educativa maneja un recurso, la política social otro recurso. Mal administrado, porque se supone que en México hay una gran cantidad de dinero y pareciera que no hubiera ese dinero, porque somos uno de los países más pobres en la educación, uno de los peores países con trabajo,
con bajo desempeño, ¿sí? ¿Cuántos profesionistas hay, pero sin tener una labor, una, un trabajo sustentable? Es así que pues hay una mala administración política más que solo tener empeños personales, particulares, familiares. No hay honestidad, no hay visión, no hay misión de que el país lo podemos sacar adelante, porque las herramientas están, pero no está la ideología, no está la capacidad de fomentar una cultura rica, una sociedad rica económicamente, ¿sí? Y tener una vida estable con los conocimientos previos. Es así que pues México no avanza, ¿sí? Por lo mismo que este, estamos hechos a base de corrupción, ¿sí? Y fuimos y estamos diseñados a base de corrupción en muchos factores. Cuando otros países no son así, otros países tienen otras formas de pensar, actuar y diseñar. Sin embargo, aquí ¿qué hace los que tienen los poderes pseudo sindicales? Solo piensan en su beneficio y no piensan en el beneficio externo e interno que hay en el mundo, y por eso hay un mundo ignorante. Y bueno, gracias. Esa sería mi pequeña aportación sobre las políticas, la sociedad, el capitalismo, la globalización que ahora nos están emergiendo. Saludos.